Este es un mapa de prevalencia de España. En él podemos ver unas cifras en tanto por ciento que nos indica la cantidad de perros que están presentando síntomas de leishmania en cada comunidad. Nos faltaría Ceuta y Melilla y hay que decir que están alrededor de un 20-23%. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que LeishVet nos aconseja a la hora de poder diagnosticar y tratar lo que es la leishmania canina. Este grupo está compuesto por veterinarios de prestigio de varios países afectados por esta enfermedad y publicaron un artículo en una revista prestigiosa este último año, 2011. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver un poquito cuáles son sus consejos. Aquí tenemos un poco un resumen de las manifestaciones clínicas y laboratoriales que podemos encontrar en los animales con leishmania. Tenemos manifestaciones generales, cutáneas, oculares o otras, y también tenemos anormalidades laboratoriales que podemos encontrar problemas con el proteinograma, con el hemograma o incluso en el urianálisis. LeishVet nos aconseja que para el diagnóstico de la leishmania hagamos un test serológico cuantitativo y no cualitativo. Aquí tenemos cómo LeishVet nos indica un poco el camino a seguir en cuanto tengamos los resultados del test serológico. Vamos a seguir con la figura número 13, que es un poco la continuación de este cuadro. Aquí tenemos el cuadro que sigue para orientarnos un poco en el diagnóstico de leishmania, dependiendo de los resultados que nos vayan dando las pruebas que nos proponen. Como veis, no es fácil poder llegar a un diagnóstico definitivo de leishmania en aquellos animales en los cuales los títulos pues son bajos o que sospechamos que el animal tiene leishmania, pero el test nos ha dado negativo, y lo que debemos hacer es, en el caso que estemos muy seguros o casi seguros de que pueda tener leishmania, continuar buscándola hasta que la encontremos. Evidentemente, en áreas endémicas la leishmania la podemos encontrar junto con otras patologías y es importante descartarla en procesos en los cuales vemos que puede estar implicada. Una vez tenemos diagnosticada la leishmania en nuestro animal, nos encontraremos que tenemos animales que no presentan síntomas clínicos y prácticamente ninguna anormalidad clínico-patológica, y animales que sí que los presentan. Por lo tanto, tendremos animales que están aparentemente sanos con la infección y enfermos. En aquellos perros que los hemos diagnosticado leishmania pero que no presentan síntomas clínicos ni anormalidades en el laboratorio, tendremos de dos tipos: aquellos que han salido seropositivos, muchos de ellos con una positividad baja. Los deberemos hacer una revisión cada 3-6 meses para ir controlando un poco si estos anticuerpos suben o bajan o si aparecen más problemas en el análisis laboratorial normal. En aquellos que salen seronegativos, deberían reevaluarse cada 6-12 meses. Algunos de ellos es posible que con el tiempo se positivicen y empiecen a dar problemas. En estos perros en los cuales se ha encontrado leishmania, son positivos a leishmania pero sin síntomas, no se recomienda ningún tratamiento, y lo que sí que se recomienda es medidas de prevención para evitar que el animal le vuelvan a picar más insectos. Vamos a explicar uno de los ensayos que se ha hecho con la vacuna para cerciorarse de que la inmunidad, una vez los perros vacunados, tiene una larga duración y puede ser efectiva. Para eso lo que se hizo fue coger a 20 beagles y dividirlos en dos grupos, un grupo control y un grupo vacunado. En estos animales se les inyectó vía endovenosa una cantidad de leishmanias infectivas muy importante para provocarles una infección artificial. Esto se hace así porque la infección natural es muy complicada de conseguir en un grupo de animales, y de esta manera nos podemos asegurar de que casi prácticamente el 100% de animales las leishmanias llegan a las zonas infectivas. Vamos a ver un poquito cuál es el recorrido de estos perros a lo largo de estos 2 años y comprobaremos algunas cosas muy interesantes.
Este ensayo realmente me parece muy interesante acerca de esta vacuna. Aquí tenemos los dos grupos vacunados y los control, en los cuales se les va a someter en la week 0, en la W0, a la inyección de los promastigotes de leishmania. Estos perros, en esta semana, hace justamente un año que se les ha vacunado con el protocolo de acuerdo con las normas de la compañía. Es decir, que tenemos perros que están perfectamente vacunados y que al año justo se les inyecta estas leishmanias para comprobar si la inmunidad de esta vacuna continúa. Y se les va haciendo un seguimiento pues a la semana 15, a la semana 23, a la 32, a la 40 y a la 47. En el grupo control se comprueba de que se consigue con esta inyección endovenosa de estos promastigotes casi un 80% de los perros infectados. Y esta proporción se mantiene a lo largo de todo lo que es el experimento. En cambio, si vemos los vacunados, vemos que de entrada existen una menor cantidad de perros que son infectados, lo cual nos puede llevar a pensar de que la vacuna ha hecho que el sistema defensivo que tienen esos perros contra la leishmania es mejor. Pero no solamente eso, sino que si nos damos cuenta con el gráfico y con la serie de semanas, que el número de perros que están infectados son menos. Esto me parece fundamental para poder intentar empezar a hablar de cómo esta vacuna puede llegar a ser un tratamiento futuro de esta enfermedad. Con estos resultados, el laboratorio lo que nos indica es que el perro durante este año que no ha recibido incluso ni la revacunación de la leishmania, su sistema inmunitario tiene un recuerdo de lo que se le hizo hace un año y que su inmunidad dura un año más por lo menos. Vamos a ver un poco los resultados que nos dan este estudio y para poderlos reevaluar e interpretar. Aquí pues en lo que es la publicidad del laboratorio nos indican que en condiciones extremas el 23,1% de los perros no vacunados tuvieron leishmania sintomatológica, o sea, es decir, perros que estaban padeciendo la leishmania. Y luego nos comentan que con Canilei se reduce drásticamente el riesgo de desarrollar la enfermedad clínica y nos pone que el 92,7% de los perros vacunados no desarrolló la enfermedad. Vamos a ver un poco los resultados del estudio para poder interpretar esto. Una parte fundamental del estudio, y para poder entenderlo, es saber cómo desde el laboratorio nos indican una clasificación para ellos de lo que significa un animal con leishmania o un animal libre de leishmania. Para ello utilizan diferentes vías de diagnóstico en las cuales se incluyen el PCR, el cultivo y una exploración clínica y laboratorial del animal. Así pues tenemos 4 tipos de animales en los cuales pues tendríamos el primero que es libre de leishmania, no infectado, el cual da una PCR negativa, un cultivo negativo y clínicamente está bien. Luego tendríamos animales que son PCR positivo, es decir, en los cuales solo se encuentra DNA de la leishmania, que son con cultivo negativo y clínicamente están bien. Y luego tendríamos animales que son asintomáticos, pero que consideran que tienen una infección activa. Estos serían PCR positivo, con cultivo positivo y clínicamente bien. A estos 3 grupos de animales clínicamente están bien. Es decir, exteriormente nos encontraríamos con un animal que no presenta ningún síntoma de leishmania o que presenta un estado general normal. En el último punto tendríamos animales sintomáticos con infección activa, que son PCR positivo, cultivo positivo y sintomáticos. Así pues, podríamos tener 2 grupos de animales, aquellos sintomáticos versus asintomáticos y aquellos en los cuales tienen una infección activa versus aquellos que no tienen una infección activa. Aquí se presenta el gráfico en el grupo de vacunados contra control, en el cual podemos ver que la cantidad de animales que están sin infección activa en el grupo de vacunados es del 87,8
y del grupo de no vacunados del 66,7%. Esto significa que la vacuna ha permitido que exista un grupo de animales grande que no presenta una infección activa. Esto es importante debido a que muchos animales que pueden presentar leishmanias que no están dando síntomas pueden con el tiempo darnos síntomas y dar problemas. En el otro gráfico, en el cual nos indica y nos compara aquellos animales que son sintomáticos contra los asintomáticos, vemos que existe también diferencia. Mientras que los vacunados, el 92,7% no presentan síntomas, en los no vacunados son el 76,9%. Esta diferencia que podemos ver entre el 23,1 y el 7,3 es de aproximadamente un 68%. Es decir, que con la vacuna estamos teniendo en este caso una efectividad de bajar el número de animales sintomáticos del 68%. Este va a ser un poco el dato que nosotros vamos a utilizar para poder hacer cálculos en diferentes escenarios con diferentes prevalencias. En este gráfico de colores podemos ver un poco el histórico de todos los individuos que se han sido sometidos a este ensayo. Aquí tendríamos los vacunados y aquí los no vacunados, y que por los diferentes tipos de colores también podemos saber exactamente en qué estadio están. El rojo sería que son animales pues sintomáticos, el naranja que son animales asintomáticos, el verde tendríamos que son DNA positivo y el azul tendríamos que son animales libres de leishmania. Volvemos a ver, igual que en el ensayo 1, cómo hay animales que con la vacuna son capaces de incluso negativizarse y presentar libres de leishmania. Aquí, 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 aquí y aquí. Mientras que los animales no vacunados, este proceso ocurre mucho menos. Creo que vale la pena también darse cuenta de esto y, como hemos dicho antes, volver a mirar el tema de esta vacuna como un tratamiento posible. Bueno, pero al final lo importante es, bueno, pero ¿tengo que vacunar yo a mi perro de leishmania o no? ¿He de aplicar un calendario de vacunación especial en mi clínica? Yo os voy a poner un poco el ejemplo de lo que no me sucede a mí aquí en Cataluña y cómo lo vamos a plantear. Siguiendo un poco las instrucciones de los ensayos clínicos que os he estado explicando y que habéis visto, vamos a suponer que esto está sucediendo en mi clínica, en la cual la prevalencia en la zona en la cual yo me encuentro es aproximadamente del 10%. Así tendríamos que la cantidad de animales que son asintomáticos son del 90%. Es posible que con la vacuna, con todo lo que nos han explicado, tuviéramos que con la vacuna consiguiéramos un 95% de animales asintomáticos. Esto significa que tenemos, tal y como hemos explicado, un 10% de prevalencia en nuestra zona, es decir, que estos animales los tendríamos infectados. ¿Qué sucede? Que tampoco esta es la situación real de las clínicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de propietarios y sobre todo aquellos que están concienciados y que quieren hacer algo por su animal para evitar que se infecte, utilizan medidas preventivas. Estas medidas preventivas, a base de collares, pipetas, tienen aproximadamente una eficacia, según los mismos laboratorios, bajan unas 8 veces la probabilidad de coger la leishmania. Si hacemos un poco de caso, pues podríamos ponernos aquí y tampoco haciendo mucho caso al laboratorio, sino siendo un poco optimistas, pongamos que de estos 10, solamente el 5% al final se nos acaban infectando con leishmania, dando síntomas. De este 5%, todos estos sin vacunar, de este 5% que desarrollarán síntomas, vamos a tener diversos tipos. Tendremos algunos que lucharán contra la enfermedad y ganarán, otros que harán más o menos un empate y estarán bastante bien, unos que estarán mal y otros que estarán muy mal. ¿Qué cantidad de perros es esto? Aquí podríamos poner que aproximadamente son un 30% de los perros los tendríamos aquí, mientras que estos
y quizás unos cuantos de estos no responden correctamente al tratamiento contra la leishmania y es un perro pues que es viable y que funciona perfectamente y bueno. Con lo cual estamos aquí hablando, imaginemos que hemos empezado de 100 perros, aquí han quedado 10, aquí tenemos 5, de estos 5, 1, 2, 3, 4, el 30% están mal, vamos a poner 2. Y el resultado es que tenemos en nuestra clínica, de 100 perros, hay 2 que van a tener problemas reales con la leishmania, con esta. Y aquí entra un poco el problema, ¿no? Es decir, hemos de someter a toda nuestra población canina a una estimulación inmunitaria TH1 para que en el supuesto que se encuentre con una leishmania y que su sistema inmunitario no reaccione correctamente esté preparado en el 68% de los casos. No lo sé. Realmente me parece una desproporción un poco entre el esfuerzo que se hace para vacunar a toda la población y el posible beneficio que podemos obtener. Esto no significa que esté mal, es decir, me parece que es un descubrimiento o una acción muy buena, yo creo que esto irá cada vez mejor y la verdad es que aplaudo al laboratorio por las acciones que han hecho. Cada clínica deberá mirar su prevalencia, sus intereses y ver qué es lo que le puede ir mejor. Evidentemente nosotros no nos vamos a negar a vacunar a ningún perro, ni vamos a decir que no funciona la vacuna, ni vamos a hablar mal de los compañeros que tengan otra opinión. Lo que sí quiero es que nuestros clientes y aquellos que nos puedan escuchar sepan que la vacuna tiene un efecto limitado. Que este efecto limitado lo hemos podido valorar en lo que son los estudios que nos han pasado aproximadamente en un 68% de los casos en el estudio que nos han mandado. Es decir, desde aquí yo lo que pediría son muchos más estudios, porque nos han mandado uno que realmente no es real en nuestra clínica diaria. Es decir, en nuestra clínica diaria los perros no los podemos aislar del exterior y los vacunamos y salen fuera y tienen contacto con el parásito. Son solo beagles y sabemos que existe una diferencia genética a la hora de poder responder delante de esta enfermedad. El número de picadas que reciben, es decir, hay varios puntos de esta vacuna que yo creo que se pueden mejorar, sobre todo el número de estudios de campo y en clínicas diversas y en diferentes zonas. Bueno, espero haberos ayudado un poco en saber si vuestro perro debe vacunarse de la leishmania o no. Sé que es un poco lío, sé que hay temas que todavía están un poco oscuros. Yo he intentado hacer una serie de vídeos y dejar una serie de información que yo creo que puede ser muy útil. No tenemos más. Es decir, lo ideal sería tener lo que hemos comentado, mucha más información, que espero que en los próximos días o los próximos meses, pues poco a poco la podamos ir recogiendo, tanto de España como de otros países que actualmente están realizando pues esta vacunación. También decir que hay también otros proyectos de vacunas y otros proyectos de medicaciones que también van un poco en la misma línea en mejorar lo que es el sistema o hacer un cambio en el sistema inmunitario del animal para favorecer la lucha contra la leishmania, que es al final lo que todos queremos.